La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el experto en salud pública, Esteban Ortiz. Esteban, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. Hola, mi querida Gise, qué gusto, igualmente lo mío. Un saludo a toda la radio escucha pues de FM Mundo. Me imagino que está, doctor, tan preocupado como toda la ciudadanía a la espera de lo que diga el COE Nacional Ampliado, que en este momento se encuentra reunido. Es más, tenemos una entrevista con el ministro de Salud, estamos esperando que nos dé la respuesta de primera mano justamente de lo que se decida, si vamos o no a un confinamiento. Yo leía en redes sociales justamente algunos tuits suyos que parecían muy interesantes. Usted hablaba de que si realmente es o no eficaz ir a un confinamiento. Usted como médico, como especialista, decía también que un confinamiento es efectivo cuando se lo hace a tiempo y por un periodo largo de tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que eso sea lo que vayan a decidir las autoridades? Es un poco complejo entender qué puedan decidir. No conocemos exactamente cómo se asesoran o qué tipo de datos tienen ellos, porque habrá datos que ellos manejen y que nosotros, la comunidad científica, pero, doctor, lamentablemente no antes tenemos. De que continúe, el anuncio del ministro de Salud anoche fue clarísimo. Dijo, vamos a analizar acogiendo el pedido de los sectores médicos. Y justamente la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos hizo un llamado a pedir que nos vayamos a un confinamiento mínimo de 2 semanas. Entonces, si el ministro dice, vamos a acoger el pedido de los sectores médicos, que han dicho varias veces los colegios de médicos también, usted lo ha repetido también, han dicho que lo que necesitamos es un confinamiento. Entonces, no hay muy lejos por donde irnos. Definitivamente, a ver, es que para mí es muy claro que necesitamos un confinamiento desde el punto de vista que es una estrategia que reduce los contagios. O sea, desde ese punto, desde esa visión, nosotros podríamos decir, sí, necesitamos un confinamiento, pero el análisis va mucho más allá de eso, porque, a ver, aquí hay que entender cuál es el objetivo del confinamiento. ¿El objetivo es liberar camas de UCI o es el objetivo reducir los contagios en la comunidad? Entonces, en ese sentido, un confinamiento de 2 semanas no va a liberar las camas de UCI. Definitivamente eso no va a pasar. Nos va a dar un respiro seguramente de aquí en unas 4 a 6 semanas, que es totalmente válido. Pero ahí yo hago mi reflexión en relación a los confinamientos. A ver, si ustedes me preguntan, yo vivo confinado casi todo el año. O sea, yo ya no salgo excepto para ciertas actividades que tengo que hacer, pero yo tengo un salario fijo mensual. Entonces, a mí me preocupa la gente que no puede hacer el confinamiento. Yo desde mi comodidad, hablo desde mi casa con internet, luz, agua y alimento, pero hay gente que vive en el Ecuador profundo que no puede confinarse y esas personas están desahuciadas por parte del Estado, no tienen que comer, aumenta la criminalidad, salen a las calles, se contagian y esas son las personas que más mueren. Entonces, sin una estrategia del gobierno de proteger a esas familias, los confinamientos no funcionan porque obviamente esas personas siguen en la comunidad. Ahora, es decir, doctor, sí. Que debería el confinamiento de decidirse venir acompañado de un esfuerzo estatal para justamente apoyar a estas personas que no pueden quedarse en casa porque no tienen, como el resto o como muy pocos de nosotros, la suerte de tener un salario fijo, ¿no? Claro, o sea, esa sería lo mínimo que se pediría. Una suerte de bonos de alimentación, canastas básicas, algún tipo de alimentación que pueda servir a que estas personas se queden en la casa y no salgan a buscar el pan de día a día. Entonces, esa es la parte fundamental. Pero aquí, mi querida Gise, yo te hago una reflexión y aquí es cuando yo hago la culpa al Estado. Nos están pidiendo a la ciudadanía que nos confinemos nuevamente, que es otra vez un esfuerzo de los que no tenemos tal vez, o de los que dependen de su empresa, de los que se emprenden, de los que necesitan de sus negocios, para guardarse, seguramente seguir afectando sus ingresos, cuando el Estado todavía sigue siendo el 150 en el mundo en pruebas diagnósticas. Entonces, ¿cuál es la analogía que yo hago en esta serie de tweets? Viene el cuco en las noches
pero el cuco no sale en toda la ciudad. Doctor, le voy a pedir un favor. Doctor, en este momento está hablando Jorge Guatet, que es parte del COE ampliado nacional. Escuchemos y analicemos lo que está anunciando en este momento. Le pido que no se retire, por favor, para que juntos podamos analizar las decisiones que se están tomando en este momento. Doctor, muchísimas gracias. Vamos entonces desde el COE nacional con Jorge Guatet, que está en vivo a esta hora. Escuchemos. La situación sanitaria, sin duda, ha tenido un revés que nos ha obligado a nosotros como gobierno reunirnos, convocarnos, y desde la semana pasada escuchar qué es lo que está pasando a nivel del sector sanitario. Las convocatorias solicitadas por el sector de la salud, tanto privado como público, pero al mismo tiempo la responsabilidad de mantener una economía estable, más aún cuando faltan pocos días para terminar el gobierno, nos obliga a nosotros a hacer un análisis mucho más profundo con un solo objetivo: salvar vidas. La situación sanitaria ya le explicará el ministro de Salud, las medidas, el presidente del COE, etcétera. Sin embargo, creo que es responsabilidad nuestra como gobierno nacional atender y, más que nada, cubrir aquella necesidad que tienen los ecuatorianos: no ver a sus seres queridos fallecer o no ser atendidos en nuestro sistema hospitalario público y privado, el cual, como ustedes ya lo conocen, es un sistema que a la fecha está saturado en 16 provincias. Ya hemos identificado, como se supo la semana pasada, y lo dijo bien el ministro de Salud, la llegada de la cepa brasilera, que genera un efecto de un contagio más rápido, y su afectación llega a gente de diversas edades. Hospitales del sector público como del sector privado tienen sus unidades de cuidados intensivos totalmente copadas, y las listas de espera ponen en riesgo la vida de los ecuatorianos. Las tasas de mortalidad han subido, es una información que es pública, y esto nos ha llevado a tener que tomar un nuevo, o hacer la solicitud de un nuevo estado de excepción. Para darle todos estos detalles y que comprendan un poco en el contexto en el cual nos ha tocado tomar estas decisiones, le voy a pasar la palabra primero al ministro de Salud para que tengan identificado y el país conozca la situación sanitaria que sin duda a nosotros como país, como gobierno, nos preocupa mucho, más cuando es nuestra obligación cuidar a cada uno de nuestros ciudadanos, sobre todo a nuestros adultos mayores. Le doy la palabra al ministro de Salud, Camilo Salinas. Muy buenos días a todo el Ecuador, presidente del COE nacional, compañeros ministros y autoridades que están en este momento presidiendo esta rueda de prensa. Hemos estado trabajando desde que iniciamos la jornada del Ministerio de Salud Pública y hemos recogido varias indicaciones por parte de los profesionales de la salud, Federación Médica y las federaciones nacionales de profesionales de la salud. De igual manera, hemos hecho un diagnóstico en todas las 24 provincias de cómo se está presentando el incremento y la transmisibilidad del COVID. Es por eso que dentro del contexto de la Mesa 2, que preside el Ministerio de Salud Pública, se presentó un informe de más de 53 hojas como un sistema nacional de salud integral, que incluye las indicaciones técnicas, el diagnóstico situacional de cómo están los hospitales, tanto en la parte del seguro social
del Ministerio de Salud Pública y también la parte privada. Estuvimos trabajando fin de semana, sábado y domingo, y inclusive el lunes. De esta manera, hoy día presentamos al COE Nacional la realidad de cómo están los hospitales. Ya ahora tenemos un 99% de camas UCI totalmente ocupadas, con una lista de espera en diferentes hospitales de más de 200 personas que requieren este servicio. Unas áreas de hospitalización cuando ingresamos hace 2 semanas antes de tener la cepa P1 brasileña. Bueno, esa era la información que están dando en este momento el ministro de Salud sobre la situación del COVID-19. Nosotros nos vamos a volver a enlazar cuando tengan ya la decisión de si vamos o no a un confinamiento. Mientras tanto, lo analizamos. Decía que están ya prácticamente al 100% los hospitales, y eso ya lo sabemos, lo hemos dicho varias veces. Al parecer están dando vueltas frente a las estadísticas que ya las hemos dado varias veces para decir si nos vamos a un confinamiento. Ahora, usted decía que un confinamiento no va a tener buenos resultados si no se apoya económicamente o de alguna manera a aquellas familias que no pueden quedarse en casa porque tienen que salir a trabajar. Ahora, ¿cuánto tiempo debería durar un confinamiento para poder lograr reducir significativamente las hospitalizaciones y la ocupación de UCI, que es lo que estaba hablando en este momento el ministro? Bueno, a ver, lo más importante hay que entender que el periodo de incubación versus el periodo de enfermedad y el periodo en el cual una persona se cura, pues podría ser mínimo de 14 días. Entonces, hablemos que 2 semanas es lo mínimo necesario, pero que algo, digamos, preferible podrían ser 3 semanas. Pero ojo con esto, el momento en que nosotros nos confinamos, yo evito salir y que la gente me vea y yo le contagio, y eso va a disminuir definitivamente el número nuevo de casos en la comunidad. Pero obviamente las listas de espera no van a seguir disminuyendo al mismo ritmo, y la liberación de camas de UCI ahora va a ser mucho más lenta. Creemos que en 2 o 3 meses después del confinamiento tendríamos recién camas libres para otras patologías. Acuérdense ustedes que Quito sufrió el embate de la pandemia el año anterior, julio y agosto, y recién teníamos camas libres entre octubre y noviembre. Entonces, definitivamente, eso va a tomar más tiempo. Entonces, aquí viene la reflexión también. Los confinamientos parciales que hemos tenido, estas medidas medias de toque de queda a las 8, que toque de queda a las 12 de la noche, en realidad han tenido efectos paradójicos. Hemos visto en los datos de movilidad que la gente se mueve mucho más antes de este toque de queda, y a la noche pues ya se va a su casa, pero se movió todo lo que tenía que moverse antes. Entonces hay un efecto paradójico que no funciona. Y obviamente desde el punto de vista de la ganancia en años de vida perdido, muchas veces estos confinamientos sí ayudan a reducir otras muertes, accidentes de tránsito, gente que lamentablemente se golpea, se violenta, se asesina, y que obviamente va a ocupar camas en los hospitales. Ese tipo de carga también disminuye. Entonces, tienen un efecto importante, pero aquí viene el llamado de atención. ¿Dónde están las camas de UCI? ¿Por qué tenemos 3.7 camas por cada 100,000 habitantes y Colombia tiene 23, Perú tiene 8, Chile tiene 29? Estamos a la cola. Entonces, ¿qué pasa si de aquí, mi querida Gise, tal vez en 6 meses este virus tan loco vuelve a mutar? ¿Nos vamos a volver a confinar, o es que el Estado va a planificar una futura necesidad de camas y por fin vamos a tener camas disponibles? Entonces, pero, es doctor, el colmo que en este punto tengamos 200 personas en lista de espera, que son potencialmente 200 víctimas mortales, cuando no tenemos camas disponibles. Entonces, la responsabilidad nuevamente cae sobre nosotros los ciudadanos, y el Estado nuevamente ha fallado. No tenemos pruebas diagnósticas, no tenemos camas, y obviamente el confinamiento siempre va a ser un respiro, pero no es la solución. Esteban, muchísimas gracias. Nos vamos a conectar en este momento con el COE Nacional. Nos va a atender el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Está justo dando las declaraciones. Escuchemos, por favor, en este momento nos conectamos. Todos los señores ministros,
a los medios de comunicación. Quiero informarles que en sesión plenaria el COE Nacional conoció y aprobó el informe epidemiológico del país y resolvió por unanimidad y sobre esta base recomendar al señor presidente de la República expedir un nuevo decreto ejecutivo con un estado de excepción. Estas medidas son focalizadas. El estado de excepción por 28 días desde las 20 horas del día viernes 23 de abril hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles 20 de mayo del 2021. En 16 provincias del país: Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y vehículos, es decir, a través de un toque de queda, de lunes a jueves desde las 20 horas hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente. La restricción absoluta de la movilidad desde las 20 horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día hasta las 05 horas del día lunes. Esta medida incluye el feriado del 1 de mayo. Se exceptúan de esta restricción las siguientes personas y actividades: servicio de salud de la red pública integral de la red privada complementaria, seguridad pública privada, servicios de emergencia y agencias de control, sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y toda su cadena logística, prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros, provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización, provisión de medicinas, insumos médicos, sanitarios, incluido su transporte y comercialización, industrias y comercios relacionados al cuidado de crianza de animales, trabajadores de los medios de comunicación, plataformas y servicios para comida y medicinas, los empleados acreditados, servicio diplomático consular, organismos internacionales acreditados en el país, personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada, actividades relacionadas al sector financiero bancario, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, abogados, funcionarios de la Corte Constitucional, servidores públicos de la función judicial, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado, personas responsables y o a cargo de la distribución y entrega de alimentación escolar, personas que deban movilizarse a puertos, aeropuertos o pasos fronterizos. En aquellos casos, los documentos habilitantes serán los pasajes del titular o tickets de embarque. Personas que tienen agendadas sus citas de vacunación, esto es importante, la vacunación se garantiza y no se paraliza, debidamente comprobado por el turno asignado, incluidos aquellos que tengan a cargo su cuidado y traslado para este fin o aquellos que se encuentren dentro de la fase 1 de vacunación, quienes tengan citas médicas u odontológicas agendadas, los sectores de la construcción, turismo, manufacturero y agrícola, otros determinados por el COE Nacional. Los documentos habilitados para la movilidad de estos sectores y personas son el RUC, el RICE, las guías de remisión, las credenciales o los turnos de vacunación, pasajes aéreos y citas médicas verificables. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto y se prohíbe la emisión de nuevos salvoconductos. Libre circulación vehicular sin restricción de placas de lunes a viernes de 05 a 20 horas. Los sábados y domingos no habrá circulación salvo los casos exceptuados en la restricción. El aforo máximo permitido en el transporte público urbano es del 50%. El aforo máximo autorizado en el transporte intraprovincial es del 75% y únicamente operarán la mitad de frecuencias. Está permitida la circulación en el horario del toque de queda siempre y cuando tengan viajes nocturnos de más de 6 horas y salgan de las terminales terrestres antes de las 20 horas de lunes a viernes. Se mantienen abiertos los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos para actividades productivas y comerciales. Están prohibidas las aglomeraciones y fiestas tanto en espacios públicos como privados. Se aplicarán las medidas de disuasión y dispersión de los participantes. En esto hay una noticia importante que lo dará la señora Comandante General de la Policía. Todas las reuniones en espacios públicos y privados están prohibidos en el horario de toque de queda. El aforo máximo permitido en establecimientos comerciales, patios de comidas, restaurantes, funerarias, iglesias, gimnasios y teatros y cines es del 30%. Únicamente los centros de distribución y venta de alimentos tendrán un aforo permitido del 50%. Los municipios serán los encargados del control del cumplimiento de esta medida. Cierre de playas y balnearios
Esto durante el toque de queda, y fuera del horario del toque de queda se abrirán con aforos, horarios y control de medidas de bioseguridad que serán controlados por los GATS. El plan Vacunarse Ecuador continúa en marcha. Quienes cuenten con citas agendadas o se encuentren dentro de la fase 1 y las personas encargadas de su cuidado y movilización pueden acudir a los distintos puntos de vacunación. Permanecen abiertos los parques y espacios públicos con limitaciones de aforo y horario, de acuerdo al toque de queda y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sin embargo, las canchas y lugares en donde se practican los deportes grupales y de contacto permanecerán cerrados. Los bares, discotecas, centros de diversión y similares permanecerán cerrados. Ningún COE cantonal puede emitir medidas contrapuestas a las ya dictadas por el COE nacional, y los municipios serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las mismas. Esto para evitar confusión en la ciudadanía. No olviden que en estado de excepción, si es que el señor presidente así lo ratifica, el COE nacional es el organismo de última instancia y por lo tanto tiene que cumplirse. Pero también existen medidas que fuera de la excepcionalidad lo tomó hoy el COE nacional y que rigen para las 24 provincias del país. Queda prohibida la venta y consumo de alcohol en el horario del toque de queda. Desde la vigencia del estado de excepción hasta el jueves 20 de mayo del 2021 se adopta de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado, salvo las actividades que son esenciales y debidamente comprobadas. Bueno, escuchábamos justamente las disposiciones del presidente del COE nacional, Juan Zapata. Luego de la reunión se ha determinado que se resuelve pedir al presidente Lenín Moreno decretar el estado de excepción en 16 provincias del país, y las restricciones de movilidad, mucha atención, son de lunes a jueves. Va a haber restricción en la movilidad para los autos particulares de 20 horas a 5 de la mañana. Y a partir del viernes, domingo, o sea, hasta el lunes a las 5 de la mañana, va a ser durante todo el día la prohibición de movilidad. Seguimos con el doctor Esteban Ortiz, que justamente le agradecemos por esperarnos y por la paciencia y por escuchar justamente las disposiciones del COE para hacer un análisis. Doctor, dígame, ya sabemos entonces cuáles son las restricciones. ¿Van a funcionar? O según lo que estábamos conversando, al parecer no será suficiente. Corrígeme, mi querida Gise, si es que estoy en lo correcto. O sea, la gente puede moverse de lunes a jueves hasta las 8 de la noche, y como viernes, sábado y domingo ya no puede. Ya no puede. Ajá, así es. Ya no puede. Es total. Bueno, aquí nuevamente, la restricción. desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, que es un término que manejamos nosotros, pues ahí yo me pongo a pensar y digo, los tiempos de incubación, los tiempos de desarrollo de la enfermedad no tendría nada que ver con esto. A ver, porque la lógica es la siguiente. Voy a ser sincero. Todo funciona. Yo creo que definitivamente viernes, sábado y domingo la gente no se moverá tanto y se quedará en su casa. Eso reducirá el riesgo definitivamente. Pero de lunes a jueves hasta las 8 de la noche seguramente la gente seguirá con sus prácticas de aglomeración, del café por aquí, de las sin mascarilla, del transporte público repleto. Entonces yo creo que el efecto deseado no va a ser tan rápido como el que en realidad necesitaríamos, y ahí es lo que viene mi lógica. Los confinamientos blandos en realidad pueden tener un efecto paradójico. Esperemos que no sea así, pero yo creo que el abordaje de este tema tan complejo tiene que ser distinto, y tiene que ser distinto desde el punto de vista del diagnóstico oportuno de las personas que tienen COVID, del seguimiento, del aislamiento y obviamente de repotenciar las camas de UCI en el Ecuador. ¿Dónde Doctor, está ¿y la una decisión? tienda de campaña, un hospital de emergencia, un hospital móvil que nos ayude a que esa gente que esté en lista de espera tenga al menos algún tipo de ayuda o atención hospitalaria? Doctor, ¿no? En ese control que usted habla que es necesario de los infectados, de hacer más pruebas para detectar dónde están los infectados, ¿no colabora el hecho de la decisión que se ha tomado de que el techo para el costo de esas pruebas sea $45.08, que se definió pues justamente ayer? Es que colabora muy poco, porque, a ver, tenemos 100 laboratorios privados en el Ecuador que tienen una capacidad establecida entre 200 a 300 test de PCR por día. Entonces, la gente en muchos de estos laboratorios estaba ocupando esa capacidad,
y muy pocas personas, tal vez por el precio, decían no me lo hago. Tú les bajas el precio, seguramente aumentaremos las pruebas, pero el porcentaje de pruebas que aumentaremos será tal vez de un 10, de un 15, máximo de un 20%. Pero ojo, de las pruebas que hace el sector privado. ¿Dónde está el sector público ofreciendo pruebas masivas a la gente que no tiene ni siquiera para un litro de leche? No va a poder pagar 45 Deberían ser gratuitas las pruebas PCR como es en otros países. Deben ser gratuitas en donde en realidad se necesita. Y ese es el problema. Si ustedes ven cuántas pruebas se hacen en Loja versus la población que vive en Loja, van a ver que en Loja hay una deficiencia diagnóstica brutal. En Quito tenemos la comodidad de tener 100 laboratorios, pero el resto del país no lo tiene. Y ahí es cuando debería entrar el Estado con una estrategia. Pruebas de antígeno, por último, gratuitas a todos los subcentros. Valen entre $4 a $5 a gran escala. Podría ser una solución, pero el Estado no toma estas decisiones porque lamentablemente la gente que trabaja en el Ministerio de Salud, que está tomando las decisiones, parecería que desconoce la lógica epidemiológica del manejo de este tipo de problemas. Doctor, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por analizar con Notimundo La Carta justamente las decisiones que acaba de tomar el COE Nacional. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al experto en salud pública, Esteban Ortiz, por estar con nosotros. En reacción justamente a las medidas que acaba de tomar el COE Nacional, repetimos, se le pide al presidente Lenín Moreno decretar el estado de excepción en 16 provincias del país. Las restricciones serán de lunes a jueves, desde las 20 horas a las 5 horas de la mañana, no se puede circular. Nadie puede circular, y de viernes a domingo será la prohibición de circulación durante todo el día, de viernes, domingo hasta el lunes a las 5 horas, a las 5 de la mañana. Esas son las restricciones, las principales restricciones que ha dado a esta hora el COE Nacional. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida, quédese con nosotros.